Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga más. Eh, Estoy aquí para dejarte esta palabra de parte del Señor. Eh, el Señor ha puesto en mi espíritu esta palabra y me ha hablado a mí también a través de ella. Así espero que sea de bendición para tu vida. Y hoy yo te vengo a decir de parte del Señor que bendigas a aquellos que te vituperan, aquellos que te hacen la guerra, aquellos que te envidian, porque simplemente ellos son el instrumento que el Señor está usando para llevarte de escalón, de peldaño a peldaño, al lugar que Él tiene preparado para ti, al palacio, a ese propósito que Él tiene para ti. Y todos hemos sido vituperados. Yo he sido vituperada por mis hermanos de la fe. Incluso aún somos vituperados hasta por nuestros mismos líderes espirituales, menospreciados. A veces no hacen al menos, no hacen como que no, incapaces de hacer el trabajo para Cristo. De diferentes formas, envidia de los hermanos, porque lamentablemente en el pueblo de Dios se está dando celo espiritual, envidia y tanto, tanta menosprecio, tanta gente que vituperan al hermano, tanto celo ministerial. Pero el Señor me llevó a mí al libro de Génesis, a la historia de José. Y el Señor me decía, porque muchas veces hasta lo mismo, tus mismos padres espirituales y hermanos en la fe te desalientan. Dice la Biblia que hay poder en la palabra. Pero hay poder en la palabra. O sea, lo que tú dices puede ser para bien, para bendición, como puede ser para mal. Y a veces hasta con una palabra te desalientan. Pero el Señor me hizo entender que a veces lo que nosotros vemos como un aprobio, como una afrenta, como como menosprecio, vituperio, como algo que no está, en vez de llevarnos al nivel espiritual que nosotros queremos llegar o de hacernos avanzar, nos está haciendo atrasar. El Señor me está diciendo, el Espíritu, el Señor hablando en mi espíritu, y hoy quiero compartirlo contigo, que no es así. Todos esos hombres que anduvieron con Jesús pasaron un proceso antes de llegar al propósito de Dios. El mismo Jesús es el mismo ejemplo, que fue vituperado, fue señalado, fue acusado, fue juzgado, fue abofeteado, lo llamaron de loco, vituperaron de él, dijeron que sanaba, que hasta brujo, cuando hacía sanación, que libertaba a la gente de demonios, en fin. Y él fue procesado hasta la muerte de cruz. Fue procesado. Cargó con esa cruz, cargó por el Calvario con esa cruz pesada. Le dieron latigazos, le pusieron una corona de espina. En fin, fue procesado, fue acusado, señalado, escupido, que no le hicieron a mi Cristo. Pero el propósito era del Señor, era entregar su vida para salvarnos a nosotros. El Calvario, la cruz.
Y así nosotros tenemos que pasar por un proceso. Y la envidia, los celos, la contienda, la vituperación del hermano es un proceso que tenemos que pasar para llegar a ese propósito, a esa meta, a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, a ese palacio, así como llegó David, así como llegó José. Y el Señor me dice que tenemos que bendecir aquello que... Hay hermanos que se sienten más espirituales que uno y hacen lo que sea por estar al frente, por tomar parte, y te hacen ver, quedar como... Lamentablemente todo eso es lo que parte de lo que estamos viviendo en el cristianismo y en el pueblo de Dios. Te hacen ver como menos espiritual delante del líder. Pero ¿sabe qué? El Señor, cuando lo acusaban, cuando blasfemaban, Él no abrió su boca para defenderse. Entonces el Señor quiere que cuando suceda eso nosotros estemos callados, simplemente creyendo en esa promesa que el Señor nos ha dado, creyendo que algún día la veremos cumplir y puesto los ojos en Jesús, porque Él es el que empezó el trabajo en nosotros, es el que lo va a perfeccionar. Y la aprobación de Él es la que necesitamos, no necesitamos la aprobación del hombre aquí en la tierra. Entonces, te voy a leer aquí en Génesis capítulo 17. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre las malas famas de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Muchas veces nosotros tenemos visiones, el Señor nos habla a través de un angelita, de un profeta, tenemos visiones y nosotros se las contamos al hermano porque pensamos que el hermano nos va a ayudar a orar, porque queremos compartir esa felicidad que sentimos al ver que el Señor nos está hablando, a ver que el Señor nos está, que tenemos unas promesas que nos espera ahí, un propósito, un llamado del Señor. Porque eso es lo más lindo en la vida de un creyente, entender que sirve en la obra de Dios, que Dios tiene un propósito en su vida, que es útil para la obra de Dios, que Dios lo ha tomado en cuenta. No hay nada en la tierra que tenga más valor que eso. Que el Señor mismo te tenga en cuenta y llevar su palabra. Oh my goodness, ese es el privilegio más grande, diría yo, para el hombre aquí en la tierra. Claro, después de la salvación, porque la salvación es el privilegio más grande que cualquier hombre puede tener. Entonces él, como amaba a sus hermanos, como joven, pues él le contaba sus sueños a sus hermanos. Pero sus hermanos, como muchos hermanos de la fe, en vez de alegrarse, lo odiaban más, lo aborrecían más. Y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mis manojos se levantaban y estaban derechos, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, que ya el Señor ya había escogido a José. Ya el Señor en sueño le estaba
Como así como el Señor hablaba en parábola, pues en sueño Él le estaba dando a entender a José el llamado que tenía con Él, el propósito que tenía con Él. Pero José no lo entendía. Es como cuando el Señor llamó a Jeremías, a Samuel, perdón, a Samuel. Samuel aún no conocía al Señor, pero ya el Señor tenía un propósito con él, un plan con él. Porque dice la palabra que aún desde el vientre de nuestra madre ya el Señor no conoce a nosotros. Y ya sabe el plan, y ya sabe para qué nosotros venimos aquí en la tierra. Ya sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Ya nos destinó para un propósito, para un plan que tiene con nosotros. Ya desde el vientre de nuestra madre, Él sabe si vamos a ser un evangelista, si vamos a ser misioneros, lo que vamos a hacer en la obra de Dios. Porque Él es soberano, Él hace como Él quiere. Y al Él contarle que los manojos de ellos se inclinaban a lo de Él, pues cada vez que Él le hacía un sueño, José, ellos se llenaban más de envidia, más de odio, lo que está pasando ahora. Te dan una parte para predicar, el hermano hace lo que sea porque a ti no te den más parte para predicar, que se la den a él. Te ponen a predicar, tú no sabes predicar, el que sé soy yo. El que sé soy yo. Pero ¿qué se cree esta? ¿Qué se cree esta? Que tiene llamado, ella se cree que es una predicadora, ella se cree que... Pero, ¿sabes? No podemos llevarnos de lo que vean nuestros ojos, de lo que hable el hermano, de lo que hablen, de lo que comenten de ti. Todo ese proceso, todo aquello que se levantan en contra de ti, murmurando, blasfemando, jugándote, vituperándote, solamente son, así me lo decía el Señor, solamente son mi instrumento para llevarte al lugar donde yo te quiero llevar. Y todo tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Eso es parte del proceso. El Señor te está preparando. Mientras más te vituperan, mientras más te señalan, mientras más te acusan, mientras más te envidian, más tú estés preparando en los secretos, en los secretos, en los secretos. Y aquel que ve los secretos te vas a recompensar en público y te vas a exaltar delante de ellos. Y aquellos que te criticaron, que te murmuraron, que te vituperaron, que te tuvieron envidia, que te acusaron, que te señalaron, que no te menospreciaron, que te dijeron que quién tú te crees que tú eres, que tú no eres nadie, son los que sin saberlo van a ser como los hermanos de José, que te están acercando cada día más al palacio. Creyendo que te están haciendo un mal, te están haciendo un bien, como lo estaban haciendo los hermanos de José y no lo entendían. Entonces, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Exactamente lo que te acabo de decir. Cuando tú dices a un hermano, muchas veces hasta los ministros, hasta tus mismos pastores, oh, yo quiero evangelizar, yo quiero predicar, el Señor me dio una visión, esto, y yo soñaba que el Señor me mandara a las naciones. Muchas veces sin saberlo o quizás sabiéndolo, no sé, te bajan el autoestima, como te digo, te quieren, te menosprecian hasta con palabras, te hacen sentir que tú no puedes, te hacen sentir menos y muchas veces no te ayudan a tú superarte espiritualmente y llegar a ese nivel que tú quieres llegar de intimidad con el Señor, a hacer ese propósito, a trabajar en la obra del Señor. Pero hay muchos que sí ayudan,
Hay muchos que oran por ti, hay muchos que te ayudan, hay muchos que te dan las manos, hay muchos que te abren puertas, pero hay muchos que lo que hacen es criticarte, vituperarte. Pero el Señor, vuelvo y te repito, esos simplemente son instrumentos. Tú tranquilo, tranquila, esos son instrumentos que el Señor está usando para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar. Y lo primero que van a estar sentados en esa banca, ve, cuando el Señor te lleve a ese lugar donde Él te quiere llevar. Y van a recibir unas palabras de Dios de parte de ti. Van a ser aquellos que te señalaron. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Oye, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Esas 11 estrellas el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Esas 11 estrellas eran los hermanos y el papá, que cuando él era ya el gobernador de Egipto, se inclinaron a él cuando estaban pasando esa hambruna. Usted tiene que saber la historia. Estaban pasando su hambruna y los hermanos fueron a pedir ayuda de comida y tuvieron que inclinarse todito delante de José. Pero ellos no creyeron a su sueño. Así van a ver muchos que no van a creer en tu sueño. Pero cuando Dios te marcó con un propósito, te marcó con un propósito, cuando Dios ya depositó un propósito en ti, no importa quién se oponga, no importa quién crea o no crea en tus sueños, ese propósito se va a cumplir y el plan de Dios se va a cumplir. Y vas a ser procesado peor, más aún. Pero solamente son instrumentos que el Señor está usando. Esa gente habladora, esos son instrumentos que el Señor está usando para acercarte más a Él. La reina Estel de huérfana llegó a ser reina. David, de ser pastor de ovejas, llegó a ser el segundo rey después de Saúl. Y así fueron procesados todos esos hombres que tenían un propósito, que cargaban con un propósito de Dios. Fueron procesados. José, de la cisterna, de ser vendido de esclavo, llegó al palacio a ser gobernador. Y todos esos hombres de Dios fueron procesados, fueron vituperados, fueron señalados. Ese fue el proceso que tuvieron que pasar. A ti y a mí quizás nos están menospreciando, nos están señalando, nos tienen sentado en un banco sin hacer nada, porque no creen en el llamado de tuyo y mío, o no creen en lo que Dios ha depositado en nosotros. Tranquilo, esos solamente son instrumentos que te están llevando perdaño a perdaño al lugar donde Dios quiere posicionarte. Simplemente así. Y cuando Dios te vaya a usar, no importa que tú seas tartamudo, no importa que seas un niño como Jeremías, no importa que no sepa hablar como Moisés, el Señor va a usar un Aarón que va a hablar por ti. Y eso no lo va a impedir nadie, porque el plan de Dios, cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Y el plan de Dios nadie lo puede impedir. No importa la envidia que te tengan, no importa lo que te vituperen, no importa la traba que te pongan, la puerta que te cierren, no importa los procesos. El Señor te va a llevar donde Él dijo que te va a llevar. Tú simplemente confía y pon tus ojos en Jesús y sigue callada, sin defenderte, no te defiendas. Jesús no se defendió en ningún momento, que Él en su tiempo va a llevarte donde Él te quiere llevar. Y ese plan, ese propósito se va a cumplir en ti. Ese llamado.
y lo contó a su padre y a su hermano. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraré a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tendían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y sus hermanos le tenían más envidia por eso que él le contó. Y aún su papá fue incrédulo en ese momento. Le dijo, ¿acaso mis hermanos, yo y tus hermanos nos vamos a potrar delante de ti? ¿Acaso tú vas a ser un rey? ¿Quién tú te crees que eres? Que nosotros no vamos a potrar delante de ti, tú vas a ser un rey. Pero también él meditó en esto. Se puso a meditar en esto porque también el papá era un hombre de fe, pero en ese momento no tuvo mucha fe porque no creyó. No creyó en los sueños de José. Y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos van a apacentar las ovejas en Siquén, ven y enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ya ustedes saben, porque no puedo leerle todo el capítulo entero porque es muy larga la historia, pero resumiendo la historia, ustedes saben que los hermanos lo trataron de matar, lo metieron en una cisterna, lo trataron de matar, lo vendieron como esclavo porque no se atrevieron a matarlo. Pues como que después que ya habían planificado matarlo, pues tuvieron compasión y entonces tomaron, bueno, para ellos fue mejor venderlo como esclavo, pues lo vendieron como esclavo. Entonces mataron una oveja, creo que fue una oveja, y la llenaron la túnica de color que el papá le dio de sangre, porque también Israel, que Jacob, porque el Señor le cambió el nombre a Israel, también él demostró como más inclinación por José, más amor por José. Entonces, ese también es parte del proceso. Aquella persona que ven que el pastor, el líder, demuestra más amor, se inclina más a ti, tiene más preferencia contigo, eso va a ser un instrumento para que aquellos que te envidian, que aquellos que te vituperan, que aquellos que te señalan, que te acusan, que te critican, que no creen en tu llamado, sientan más celo y envidia de ti. Entonces, Israel Jacob, sin pensarlo, lo que estaba era creando más envidia y más celo en los hermanos de José por José. Pues lo vendieron como esclavo, lo tiraron en una cisterna y al venderlo como esclavo, sin saberlo, lo que le estaban era llevando al palacio. Al venderlo como esclavo, fue a parar al palacio y allí, ya ustedes saben el resto de la historia, fue el gobernador de Egipto. Lo que yo quiero dejarte dicho aquí, y no voy a ser muy extensa, simplemente quiero dejarte dicho, yo me he sentido en momentos que quiero tirar la toalla y que digo, de aquí me voy, aquí no me quedo, en este lugar no me quedo, porque aquí no me valoran, porque aquí no me dan parte, porque aquí no me toman en cuenta, porque aquí yo no valgo nada. Pero, y me he sentido, y más aún cuando ya el Señor te ha mostrado, el Señor te ha dado una visión, el Señor te ha hablado, así como lo hizo con José. Imagínense cómo se sentía José cuando él contaba su sueño y nadie lo creía. Pues sí hay mucho que nos sentimos, yo me voy a incluir, nos sentimos. Pero el Señor hablaba a mi vida y me decía, no te defiendas, calla. Y me llevó a la historia de la cruz. Cuando a Dios lo vituperaron, a Cristo lo vituperaron, le hicieron tantas cosas y él enmudeció, él no abrió su boca para defenderse.
Y me decía, no lo veas como tus enemigos, no, velo como un instrumento que yo estoy usando para escalar, para que vaya escalando peldaños. Escalón tras escalón. Escalón tras escalón. Porque sin ellos saberlo te están acercando al propósito. Y irónicamente es así. Cuando los hermanos de José más vituperaban a José, más sueño el Señor le daba. Mientras más maldad le hicieron para acabar con él, mientras más lo aborrecían, sin quererlo lo llevaron al palacio, al propósito de Dios. Y tuvieron que humillarse delante de él, así como los sueños, y tuvieron que pedirle perdón, y tuvieron que verlo siendo gobernador de Egipto. Así el Señor te dice hoy, eso que no creen en ti, eso que te señalan, que te vituperan, que te menosprecian, que para ellos tú no eres nada, ni vale nada. Mañana van a hacer lo que van a tener que darle gloria a Dios por ti. Y tú vas a tener que darle gracias al Señor por ello, porque ellos, como me dijo el Señor, en vez de maldecirlo, bendícelo. Porque ellos fueron los que te ayudaron a acelerar el propósito de Dios para llegar hasta esa estatura que el Señor te quiere llevar, hasta ese nivel, hasta ese lugar, hasta ese propósito que Dios tiene contigo, para tu vida. Hasta esa plataforma donde Cristo te quiere llevar. Y pues los hermanos, Jacob sin saberlo también aceleraba el plan porque al darle preferencia a José, pues los hermanos lo odiaban más y a los hermanos odiarlo más, pues lo aceleraban más al propósito de Dios. Pues así mismo sucede. Muchas veces el pastor te da parte y sin saberlo te está provocando más celo y envidia en aquellos que no quieren verte, ni siquiera cantando una alabanza en el altar. Es más, haciendo un devocional, porque quieren ser ellos que estén en tu lugar. Y lamentablemente es un tema que no debiera hablarse en el pueblo de Dios, porque debemos amarnos como hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre, una familia de fe. Y mejor sentirnos contentos con el logro de mi hermano. Oh, mira, el Señor ya, mi hermano, estás en las naciones predicando. El Señor le da un ministerio, orar por él, sentirnos contentos. Pero lamentablemente no es así. Y lamentablemente, aún los líderes, con sus hechos, con su palabra, hacen daño también. Y por eso es que tenemos que estar agarrados de Cristo, bien agarrados de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, como dice la palabra, para que ningún temblor tal como el monte de Sión, que nada lo mueva, para que ningún comentario negativo, ya sea del líder, del hermano, de la gente del mundo, de quien sea, te mueva de lo que tú has creído. Porque hay mucha gente con llamado, con propósito de Dios. Y hasta han dejado el evangelio por una crítica, porque se han sentido vituperados, menospreciados. Y se le ha bajado la autoestima a tal nivel que dicen, sueltan todo, tiran la toalla. Pero el Señor, y yo como humana también, me he sentido así, yo creo que cada creyente se ha sentido así en algún momento de su vida, porque todos tenemos un llamado. El primer llamado es el evangelizar, el ganar almas para Cristo. Todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Su palabra dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Pero habemos personas que tenemos un llamado específico de parte de Dios. El Señor nos ha hablado en sueño, en visión. No importa lo que tú ves en este camino vamos a pasar. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Esto no es un camino de flores.
Hay muchos cristianos que te quieren pintar el evangelio como flores. Todos aquellos que llegaron a la meta fueron procesados. De abajo del suelo llegaron. De sierva a reina. De pastor de oveja a rey. De pastor de oveja de esclavo a gobernador. Pero todo en el tiempo de Dios. Pero te dejo con esta palabra. Bendice a aquellos que te maldicen. Y velo solamente como el instrumento que Dios está usando para llevarte de nivel a la, de perdaño en perdaño, de escalón en escalón, a la plataforma que Él te quiere llevar, al lugar que Él te quiere llevar, a ese propósito que Él tiene para tu vida. Pasando el proceso con fe, gozoso, porque va a haber proceso. El mismo Dios fue procesado antes del cumplimiento. El mismo Dios fue procesado antes de hacer la obra que vino a hacer en esta tierra y de cumplir el propósito de su Padre. Cuanto más nosotros, todos esos hombres que anduvieron con Él fueron procesados antes de llegar a ese nivel, a esa posición, a ese lugar, al palacio, al propósito de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Cristo viene pronto. Y retén lo que tiene para que nadie robe tu corona.